Vamos a resolver la pregunta 5 de la guía de funciones logarítmicas y exponenciales de Ingeniería Comercial en la Universidad Adolfo Ibáñez. La pregunta 5 dice así: determine la solución de las siguientes ecuaciones. Y acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ecuaciones. Vamos a resolver estas 8 ecuaciones. Voy a ir usando propiedades que son muy importantes claramente para poder resolver. Si quieres ver las propiedades en detalle, bueno, yo las voy a ir mostrando, pero si quieres conocerlas todas, me puedes contactar a la información que aparece acá para clases particulares, para explicaciones amigables sobre los temas y, si soy sincero, bastante informales, pero no por eso de poca profundidad y calidad, derechamente. Vamos entonces. Vamos con la A. ¿Cómo solucionamos eso? ¿Cómo calculamos eso? 10 elevado a ¿cuánto me da 2? Bueno, copiamos siempre primero la expresión y vamos desarrollando. Lo primero que hay que hacer acá es aplicar logaritmo. El logaritmo en general, recuerda algo. Cuando tú tienes la incógnita en el exponente, en este caso la x está en el exponente, es una función exponencial. ¿Ya? Y la inversa de una función exponencial es el logaritmo. Entonces, si tienes una incógnita en el exponente, piensa en logaritmo. Al menos piensa, a menos que te suene. ¿Vale? Es como cuando tienes una división y tú pasas multiplicando, haces todo lo contrario. Esto es lo mismo. Tienes una exponencial, piensa en el logaritmo. Tienes un logaritmo, piensa en la exponencial. ¿Vale? Eso te va a ayudar a desarmar un poco. Entonces yo voy a aplicar logaritmo a ambos lados de la ecuación. Y eso significa... y este logaritmo, si yo no le escribo nada en la base, el argumento viene vacío porque todo esto va a entrar al argumento, así. Si yo no le escribo nada, es que está en base 10. ¿Ok? Y tú me vas a preguntar, ¿cómo se te ocurrió que estuviera en base 10? Vas a ver por qué en los siguientes pasos. ¿Qué hacemos con ese 10 elevado a x? Vamos a aplicar la propiedad de potencia del argumento de un logaritmo. Y vamos a extraer esa x multiplicando adelante del logaritmo. Así. Y ahora, del paso 2 al 3, mira. Marqué el 10, ¿cierto? Como te dije antes, si yo no pongo escribo base es porque está en base 10. Aquí la escribí, en el paso 3, para hacerlo más obvio. ¿Y por qué elegí la base 10? Porque aquí hay una propiedad. Si el argumento coincide con la base, o sea, logaritmo de b en base b, el resultado es 1. Porque es básicamente preguntar 10 elevado a ¿cuánto me da 10? A 1. Por lo tanto, en el paso 4 nos queda sencillamente x por 1 igual al logaritmo de 2. Ese 1 no es necesario escribirlo y nos queda entonces que x es igual al logaritmo de 2. Esa es la solución. Vamos con la siguiente, la b. E elevado a 2x más 1 igual a 200. ¿Qué es e? E es el número de Euler o número de Euler, en honor a Leonhard Euler. Y es un número que aproximadamente vale 2,7. Es un número irracional, igual que pi. Así como pi es infinito y es 3, 14, 15, 92, qué sé yo. Euler también, 2,7 y muchos decimales más infinitamente, ¿ok? Se usa igual que pi. Es un número que no está escrito como número, está escrito como una letra del abecedario, pero sigue siendo un número. Copiamos entonces la expresión. Nos queda e elevado a 2x más 1 igual a 200. Y al igual que el ejercicio anterior vamos a aplicar logaritmo. Pero esta vez no apliqué logaritmo en base 10, apliqué logaritmo natural. ¿Por qué? Porque el logaritmo natural es un logaritmo que está en base e. Y eso me va a ayudar con esta base que está en e. Vamos a ver. Aplico logaritmo natural a ambos lados. Y ahora, igual que antes, vamos a aplicar para e elevado a 2x más 1 la propiedad de potencia del argumento de un logaritmo. Y vamos a extraer ese 2x más 1 poniéndolo acá adelante. ¿Y qué nos queda aquí? Nos queda el logaritmo natural de e. Y eso, como te dije antes, cuando la base coincide con el argumento, es 1. Por eso aquí apliqué el logaritmo natural. Si hubiéramos aplicado el logaritmo de 10, por ejemplo, hubiéramos quedado con esto. Un número cualquiera no está mal.
No está mal, para nada. De hecho, si lo pones en la prueba te lo deberían tomar como bueno. Pero estás agregando logaritmos por agregar y gastando tinta por gastar, ¿cierto? Cuando en realidad podríamos esto tacharlo. Entonces el logaritmo natural de, como te dije, el logaritmo natural por definición está en base e, y el argumento al ser e, aplicamos esta propiedad y nos queda 1. Ese 1 no es necesario escribirlo y nos queda así, 2x más 1 igual al logaritmo natural de 200. Pasamos ese 1 que está sumando, restando al otro lado, señores. Y por último este 2 podemos aplicarlo y dividir. ¿Ok? Esto ya es una solución. Tal vez, y es solo un tal vez, una hipótesis, pero tu profesor o profesora puedan querer que este 1 lo transformes a logaritmo, que se puede. Sería logaritmo natural de e, y lo mezcles y apliques propiedades de logaritmo. No te aporta nada, pero dado que lo que tú estás haciendo es aprender a usar las propiedades, puede ser que te pidan eso. La C nos muestra un 2 elevado a 3x más 1 igual a 3x menos 1. Copiamos entonces la expresión. Como te dije antes, siempre que veas la incógnita en el exponente, piensa, te tiene que sonar, te tiene que por lo menos hacer un cierto ruido el aplicar logaritmo, ¿vale? Porque el logaritmo te va a permitir bajar ese exponente. Y en este caso nosotros vamos a hacer eso, vamos a aplicar logaritmo en ambos lados. Te pregunto yo a ti, si acá mi base es 2 y acá mi base es 3, ¿qué logaritmo vamos a aplicar? ¿En base 2 o 3? ¿O ambos? La respuesta es la siguiente. Puede ser cualquiera. Lo importante es que tú apliques el mismo logaritmo con la misma base a ambos lados. No puedes elegir. Ya no puedes decir, mira, acá aplico el logaritmo en base 2 y acá logaritmo en base 3. No se puede. Porque esto es una ecuación y se tiene que mantener la igualdad. ¿Vale? Yo en este caso, y te diría que por costumbre más que nada, no por una cuestión racional, apliqué logaritmo natural. ¿Ya? Después uno en la carrera se va acostumbrando a ocupar logaritmo natural. ¿Está mal? No, no está mal. Voy a llegar a lo mismo. Y te voy a mostrar qué punto quizás te podrías haber ahorrado, qué paso. Pero por costumbre le apliqué el logaritmo natural. ¿Vale? Vamos a ver que sí se puede igual. El logaritmo natural, acuérdate que es un logaritmo en base e. Y aquí no hay nada con e, no tiene nada que ver este problema con e. Pero igual nos va a resultar. Entonces lo aplicamos y nos queda en el argumento lo que teníamos arriba. Como ambos argumentos tienen una potencia, aplicamos la propiedad de potencia del argumento de un logaritmo y extraemos esa p y la ponemos multiplicando por logaritmo. Nos queda así, 3x más 1 por logaritmo natural de 2, x menos 1 logaritmo natural de 3. Mira, acá si nosotros en vez de aplicar logaritmo natural hubiéramos aplicado logaritmo en base 2, por ejemplo, acá nos quedaría logaritmo en base 2. Y esto sería 1. ¿Ya? Y nos quedaría acá logaritmo en base 2 de 3. Quédate con esa idea, logaritmo en base 2 de 3. Pero como no lo hice, voy a pasar dividiendo este logaritmo natural en base 2 y me queda acá. ¿Vale? Y ahora tengo una división de logaritmos y hay una propiedad que dice cuando yo tengo una división de logaritmos, un logaritmo de a en base c y un logaritmo de b en base c, yo puedo juntarlos en un solo logaritmo. Lo importante es que tengan la misma base. Y en este caso tienen la misma base. Ambos logaritmos están en base e. Por lo tanto, si los junto en un solo logaritmo, me queda el logaritmo de el argumento de arriba, 3, y la base va a ser el argumento de abajo, 2. O sea, el logaritmo de 3 en base 2. Que es exactamente lo mismo que te hubiera quedado desde un principio si acá hubieras aplicado logaritmo en base 2 y no logaritmo natural. Así es que básicamente yo al elegir logaritmo natural me demoré un poco más, pero nada más, ¿vale? Y de repente como te digo, por costumbre, uno ya usa tanto logaritmo que no se preocupa tanto de las bases, solo de las propiedades, y uno aplica el logaritmo natural casi siempre. Bueno, nos queda así. Entonces, ¿qué hacemos con eso ahora? Recuerda que estamos buscando la solución de las siguientes ecuaciones.
Entonces, ¿qué significa encontrar la solución? Significa despejar x. Por lo tanto, ¿cómo despejamos x en este problema? Vamos a multiplicar este logaritmo de 3 en base 2 por x y por menos 1. ¿Ya? Por la propiedad de distributividad. Que es lo que tú sabes de toda la vida. Multiplicar s por s y s por s. Y nos queda así. X por logaritmo de 3 en base 2 menos 1, que no lo escribimos, del logaritmo de 3 en base 2. Nos queda así. Como queremos despejar la x, juntamos. Paso este restando para allá. Perdón, primero voy a pasar el 1 restando para allá. Listo. Y nos queda 3x igual a todo eso. Y ahora sí, este x logaritmo de 3 en base 2 lo paso restando a la izquierda. Y me queda así. Y ya tenemos todos justos los términos con x, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Distributividad. Si yo tengo algo en común en ambos términos, lo puedo extraer, en este caso la x, y nos queda así. X por 3 menos logaritmo de 3 en base 2, igual a todo eso que está acá. Y eso. Ahora podríamos pasar dividiendo esto y nos queda x igual a todo ese número, ¿vale? Pero en este caso, yo sí decidí juntarlo todo en un logaritmo. Y te voy a mostrar cómo. Menos, tenemos un 1, ¿cierto? Ese 1 lo vamos a transformar en un logaritmo que tenga misma base que este. Para poder juntarlos. Y si es 1, había una propiedad que decía que un logaritmo vale 1 cuando su base y argumento coinciden. Y como lo queremos en base 2, entonces lo que tenemos que hacer es logaritmo de 2 en base 2. ¿Ok? Ese 3, vamos a hacer un poco lo mismo. Vamos a transformarlo en logaritmo. Y también en base 2, porque están todos en base 2. Si un logaritmo está en base 2 y queremos que me dé el argumento, o sea, que elevado a 3, porque vale 3, me dé el argumento, ¿cuánto tiene que ser el argumento? 2 elevado a 3, ¿cuánto es? 8. Por lo tanto, el logaritmo de 8 en base 2 es 3 y esto está correcto. ¿Ok? Y aquí nos quedamos con 4 logaritmos. Tú estarás pensando, ¿para qué? Si detesto logaritmos, ¿para qué me haces aparecer más logaritmos? Ya vamos para allá. Resta de logaritmos, señores. Entonces, aplicamos la propiedad de la fracción. Si yo tengo una resta de logaritmos de igual base, puedo escribirlos como fracción. Y me queda el logaritmo de 8 tercios en base 2. Pasamos dividiendo ahora sí. Todavía no, le sacamos el paréntesis nomás. Ok, le sacamos el paréntesis. Y lo que sí hice, mira, acá en este paso, fue factorizar. Factoricé por menos 1. Dejé el menos 1 afuera. Paréntesis, logaritmo de 3 en base 2 más logaritmo de 2 en base 2. ¿Ok? Aquí sí factoricé. Pasemos, copiamos el paso 12, nos quedamos sin espacio y sigamos con el 13. Acá tenemos una suma de logaritmos. Y como tenemos una suma de logaritmos, podemos escribirlos como una multiplicación. Como un solo logaritmo y que se multipliquen sus argumentos. 3 por 2 es 6. Listo. Y ahora sí, podemos pasar dividiendo esto acá para despejar la x. Y nos queda que es menos logaritmo de 6 en base 2 dividido logaritmo de 8 tercios en base 2. Y ahora, como tenemos una división, aplicamos la propiedad de cambio de base de logaritmo, donde si tenemos que tienen la misma base, lo podemos escribir en un solo logaritmo así. Y por lo tanto, nos queda como en el paso 15, menos logaritmo de 6 en base 8 tercios, y eso es igual a x. Que es quizás un poco complicado, quizás un poco enredado, pero si vas propiedad por propiedad, no deberías tener problema. Vamos con la D. La D dice así. 10 dividido en 1 más e a la e menos x igual a 2. Copiamos como siempre en el primer paso. Y esto, todo este denominador lo vamos a pasar multiplicando a la derecha. ¿Vale? Lo pasamos multiplicando con ese 2. Y nos queda 10 es igual a 2 por el denominador de arriba. Ahora, acá podemos aplicar la distributividad y multiplicar 2 por 1, 2 por e a la menos x. Y nos queda así. Este número 2 podemos pasarlo restando y nos queda 10 menos 2 es igual a 2
e a la menos x. 10 menos 2 es 8. 8 igual a 2 por e a la menos x. Este 2 lo pasamos dividiendo y nos queda 8 medios es igual a e a la menos x. 8 medios es 4. Por lo tanto, e a la menos x es igual a 4. ¿Qué hacemos ahora? Lo que te he dicho todo este tiempo. Si tú tienes la incógnita en el exponente, tienes que pensar en logaritmo. Y acá sí aplicamos logaritmo natural porque tenemos solo una base que es e. Así es que aplicamos logaritmo natural a la izquierda y a la derecha. Como tenemos e elevado a menos x, podemos aplicar la propiedad de potencia. Eso quiere decir que podemos extraer esta menos x acá, y nos queda menos x por logaritmo natural de e, igual a logaritmo natural de 4. Logaritmo natural de e, ¿cuánto es? Propiedad igual base y argumento de un logaritmo. Si son iguales la base y el argumento, es 1. Acuérdate que el logaritmo natural, por definición, tiene base e. Por lo tanto, eso es 1. Eso 1 no es necesario que lo escribamos, porque todo multiplicado por 1 es sí mismo. Y nos queda que menos x es igual a logaritmo natural de 4. Multipliquemos por menos 1 para deshacernos de ese menos y nos queda entonces que menos logaritmo natural de 4 es igual a x. Y esa es la solución de la letra D. Vamos por la mitad recién. Vamos con la E. Quinta. Esta es la quinta, ¿cierto? Copiemos. Logaritmo natural de 2 más x igual a 1. Entonces aquí, ¿qué vamos a aplicar? Fíjate que te he dicho todo el rato. Si tienes ¿cómo se llama? La incógnita en el exponente, piensa en aplicar logaritmo. Acá la incógnita no está en el exponente, está dentro del argumento. Acá lo que hay que hacer, lo que correspondería que te dijera es, aplica exponencial, es decir, pon todo esto en el exponente. Pero te va a quedar e elevado al logaritmo natural y hay una propiedad para eso, qué sé yo, pero te voy a enredar la vida. Mi mejor respuesta para ti es aplica la definición de logaritmo. La definición de logaritmo es ¿qué es un logaritmo? Como te lo explicaron por primera vez en tu vida. Donde si yo tengo un logaritmo de a en base b igual a x, es lo mismo que decir que b elevado a x es igual a. O sea, si yo tengo el logaritmo de este argumento en base Euler igual a 1, entonces Euler igual a 1 es igual al argumento. ¿Ok? A eso me refiero a aplicar la definición de logaritmo. En el fondo, aplica la definición y deshazte de ese logaritmo para que nos quede algo así. E elevado a 1 no es más que e. Y ahora, ese 2 lo pasamos restando al otro lado y nos queda que x es igual a e menos 2. Y eso es toda la respuesta. No hay más que hacer, no hay más que vuelta que darle. Recuerda que Euler es un número como cualquier otro, como el 2, el 3, el 4, solo que es irracional. Como es irracional, tiene infinitos decimales. Y como tiene infinitos decimales, mejor representarlo por una letra que estar escribiendo los infinitos decimales. Lógico, ¿no? Vamos con la F. Copiamos el argumento, perdón, la expresión, y resolvemos. ¿Qué hacemos con este menos logaritmo natural de 3 menos x? Al otro lado, señores. Lo pasamos al otro lado y nos queda positivo. Como nuevamente no tenemos la incógnita en el exponente, sino que la tenemos dentro de un logaritmo, vamos a aplicar definición de logaritmo. Si logaritmo natural de 3 menos x igual a 2, quiere decir que Euler elevado a 2 me da 3 menos x. Recuerda que la base acá es Euler. Euler elevado a 2 es igual a 3 menos x. ¿Qué hacemos? Ese menos x lo pasamos hacia el otro lado y nos queda Euler elevado a 2 más x igual a 3. Y este Euler elevado a 2 lo pasamos restando al otro lado y nos queda entonces la respuesta que es x igual a 3 menos e al cuadrado. Han sido más rapidito estos dos últimos. Claro, es que cuando la incógnita está arriba es quizás más largo. Pero acá no nos ha tocado. Vamos con la letra G. La letra G dice 2 logaritmo natural de x igual a logaritmo natural de 2 más logaritmo natural de 3x menos 4. Entonces copiamos como siempre la expresión y vamos a resolver.
A ver, como yo tengo más experiencia, obviamente lo que voy a hacer se me ocurrió al verlo. Pero, ¿qué deberías buscar acá? Si tú tienes tres términos algebraicos y todos tienen logaritmo, no tienes un más 2, 3, más 4, más x afuera, no. Es muy conveniente juntarlos todos los logaritmos y empezar a trabajar con los argumentos. ¿Por qué? Porque si logaritmo natural de A es igual a logaritmo natural de B, entonces A y B tienen que ser iguales. Lo que esté dentro tienen que ser iguales. Y eso vamos a buscar, mira. Tenemos un 2 aquí. Aplicando la propiedad de potencia del argumento de un logaritmo lo vamos a poner adentro. Siempre nosotros tendemos a sacarlo, ahora lo vamos a poner adentro, usando la misma propiedad. Y ahora nos queda la expresión así. ¿Qué hacemos con esa suma? Tenemos suma de dos logaritmos. Entonces, aplicando la propiedad de producto en el argumento de un logaritmo, se escuchó la bebida. Propiedad del producto en el argumento de un logaritmo, podemos escribirlo así, ¿cierto? Se multiplica el 2 por el 3x menos 4. Ahora, ¿qué hacemos con eso que tenemos ahí adentro? Aplicamos la distributividad. La distributividad es el multiplicar de toda la vida nada más. Ese 2 por 3x y 2 por menos 4. ¿Ok? Eso es una propiedad que se ve prácticamente en tercero básico, que es la conmutatividad, la distributividad, la asociatividad. Bueno, esto es la distributividad. Y nos queda entonces el logaritmo natural de 6x menos 8. Y esto es lo que te decía antes. Si el logaritmo natural de x cuadrado es igual al logaritmo natural de 6x menos 8, ¿cómo tienen que ser los argumentos para que esto sea igual? Si lo de la izquierda es igual a lo de la derecha y ambos tienen logaritmo, ¿cómo tienen que ser los argumentos? Si es el mismo logaritmo. Tienen que ser iguales. Por lo tanto, escribimos eso. En realidad, el x cuadrado, que es el argumento de acá, tiene que ser igual al 6x menos 8, que es el argumento de acá. Una alternativa a esto, yo te lo estoy explicando de la forma más fácil, pero una alternativa es poner e elevado a todo esto igual a e elevado a todo esto. Es como, así como aplicamos el logaritmo a ambos lados, podemos aplicar la exponencial. Es decir, poner todo esto en el exponente. Y existe una propiedad que por experiencia sé que le enreda a los alumnos y por eso no la explico en este ejercicio, que si el logaritmo en el exponente tiene la misma base que la base de esta potencia, entonces es lo mismo que esto. En parto más enredado, ¿vale? Pero se puede. Entonces nos queda al final así, nos queda una ecuación cuadrática. Y este 6x menos 8 lo vamos a pasar a la izquierda. Así nos queda x cuadrado menos 6x más 8 igual a 0. ¿Qué hacemos con eso? Como te dije, una ecuación cuadrática. Y esto lo factorizamos. ¿Cómo era que se factorizaba una ecuación cuadrática, un polinomio cuadrático? Nosotros abriríamos dos paréntesis, x más o menos algo por x más o menos algo. Y esos algo multiplicados me tienen que dar 8 y sumados me tienen que dar menos 6. ¿Ok? Multiplicados me tienen que dar 8 y sumados menos 6. Por lo tanto, ¿qué dos números son? El menos 2 y el menos 4. Entonces nos queda factorizado así como en el paso 6. X menos 2 por x menos 4 es igual a 0. ¿Podría aplicar aquí la fórmula de Bhaskara, esa del menos b más menos raíz de b cuadrado más menos 4ac dividido en 2a? Sí, podrías. No hay problema. Yo lo quise hacer así, factorizando. Y si tenemos dos factores multiplicándose que nos dan 0, o uno, o el primero es 0, o el segundo es 0. O los dos tal vez. En este caso no pueden ser los dos. Entonces, ¿qué valor hace que esto sea 0? Que este paréntesis se anule. El 2. Y ahí tenemos la primera solución. x1 es igual a 2. ¿Y qué valor de x hace que este se anule? El 4. Por lo tanto, las soluciones son 2 y 4. Con eso está completo el G. Vamos por el último, vamos por el H. ¿Qué dice el H? Logaritmo de todo ese polinomio en base 2 es igual a 2. Entonces, como siempre, copiamos la respuesta.
Y acá nuevamente tenemos un logaritmo y tenemos la incógnita no en el exponente sino en el argumento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la definición de logaritmo. Si yo tengo el logaritmo de a en base b igual a x, es lo mismo que b elevado a x es igual a a. Por lo tanto, en este caso es 2 elevado a 2, me da el argumento. 2 elevado a 2 es nuestro amigo 4 de toda la vida, ¿cierto? 2 elevado a 2 es 4. Ese 4 podemos pasarlo restando y nos queda menos 6. Y acá nuevamente tenemos una ecuación cuadrática. ¿Puedo usar la fórmula de la cuadrática? Sí, puedes. Menos b más menos b raíz de b cuadrado menos 4ac dividido en 2a. ¿La voy a usar yo? No. Porque cuando puedo, trato de factorizar. Si yo factorizo, me da x menos 3 y x más 2. ¿Por qué? Porque estos dos números multiplicados, menos 3 y más 2, me dan menos 6. Y sumado menos 3 más 2 me da menos 1, que está acá. No se escribe cuando es un 1, pero aquí está. Y como tiene ese signo menos, es menos 1. Y por lo tanto, nuestras soluciones son lo que haga que se me anule primero este factor. Cuando x vale 3 se me anula. Y este otro, cuando se me anula el x más 2, cuando x vale menos 2. Por lo tanto, esas dos son mis soluciones. Y con eso queda completo el ejercicio H. Y con eso queda completa la pregunta número 5 era. 5, esta era la 5. Te invito a revisar mi canal en busca de otras materias si quieres, de otras preguntas. Trato constantemente de resolver los problemas así, paso a paso, bien explicados, explicando las propiedades, de dónde salen, cuáles son, para que esto no se haga algo tan extraño. Para contacto me puedes escribir aquí, a este correo, a este Instagram, a este canal donde seguramente estás viendo este video, y a este TikTok que a día de hoy, a día de que se subió este video, no está activo, pero ya lo estará prontamente. Te deseo una buena jornada de estudio y que te vaya muy bien en la prueba.